Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy hablaremos de los reinos, pero evidentemente no de estos reinos, así es que cambiemos de imagen. El día de hoy, como te lo había adelantado, hablaremos de los reinos, pero tampoco hablaremos de estos reinos. Ahora bien, tendremos también que cambiar de imagen. Muy bien, ahora sí, como ya te lo había adelantado, el día de hoy hablaremos de los reinos, pero evidentemente es de los reinos naturales. Por lo tanto, ahora sí, nuestra imagen va perfectamente de acuerdo con nuestro tema. Como este tema que vamos a ver a continuación no está en tu libro de texto, te invito a que vayas por tu cuaderno y por tu lápiz para que tomes los apuntes necesarios para aprender lo más posible de esta clase. También es muy importante que pongas mucha atención y que tomes nota, porque al final de la clase, como todas las clases, te voy a dejar la actividad que corresponde a este tema, pero lo más importante es que te voy a dar el cronograma para que me entregues el proyecto final, ya que nos estamos acercando de manera inexorable al fin de cursos. Por lo tanto, te voy a dar algunos minutos para que vayas por tu lápiz, por tu cuaderno y pongas mucha atención a esta clase. Unos momentos después. Dermestes maculatus limpia los huesos cogiendo la piel quemada, pero deja fragmentos de tralla que podrían servir. Perdón, ¿ya estás listo? Ahora sí, pasemos a la clase. Como pudiste notar en la serie que estaba viendo en lo que tú ibas por tu cuaderno y por tu lápiz, hacen referencia en esa serie a un organismo descomponedor o desintegrador llamado Dermestes maculatus. Evidentemente en esta clase no vamos a hablar de los organismos descomponedores porque ya hablamos de ella en otra clase. Si no lo recuerdas, por aquí te voy a dejar el enlace a esa clase para que vayas y puedas ver qué cosas son los organismos desintegradores o descomponedores. Sin embargo, lo que sí te voy a decir es que estos organismos, los Dermestes maculatus, son un tipo de escarabajos que se alimentan de carne principalmente en proceso de descomposición. Ahora bien, lo importante no es este insecto, sino lo que vamos a ver es su clasificación. Como te pudiste haber dado cuenta, es un escarabajo y su nombre científico, o con el nombre que se le conoce de manera científica, es Dermestes maculatus. Efectivamente, en la vida real se emplean estos organismos para poder limpiar los esqueletos de algunos animales que se van a estudiar, o también para poder exhibir los esqueletos en los museos de historia natural. Sin embargo, nos encontramos ante un problema cuando queremos darnos cuenta qué tipo de escarabajo es el que necesitamos. De todas las variedades de escarabajos, solamente existe uno que se encarga de hacer este trabajo de limpieza, y como ya te lo había mencionado, su nombre es Dermestes maculatus. Hay una rama específica en la biología que se encarga de clasificar a los organismos de acuerdo a ciertas características que poseen. Antes de ir a esa rama que es la taxonomía, hablaremos de la clasificación de los reinos. Como previamente ya te lo había anunciado al inicio de esta clase, el día de hoy hablaremos de los reinos como una manera para clasificar a todo lo que existe en la naturaleza. Para eso debemos de hacer un poco de historia. En la antigua Grecia, cuando los científicos o filósofos, como se les llamaba en aquel tiempo, se dieron a la tarea de investigar de dónde provenía todo lo relacionado con el mundo natural, se encontraron con que debían de clasificar de acuerdo a su origen a los organismos, ya sean vivos o no vivos, y que fueron originados por medio de la naturaleza. Para eso, ellos idearon clasificar en 3 grandes reinos a todo aquello que tenía que ver con la naturaleza. Y dijeron que solamente existían, nuevamente te repito, estos 3 reinos. Para empezar, tendríamos el reino mineral. Se refiere a todas aquellas rocas o aquellos metales que se encuentran propiamente como tal en la naturaleza. La segunda clasificación fue el de los vegetales. Aquellas plantas, aquellos árboles que viven en la naturaleza y que se dieron cuenta que por ser vegetales no se pueden mover del lugar en el que están plantados. Pensaron que todos los seres vivos que tenían esta característica eran vegetales. Y por último, el reino animal, que se refiere prácticamente a todos los animales o también a aquella forma de vida que puede desplazarse. Y mucho tiempo después de los griegos, estas 3 clasificaciones siguieron estando vigentes. Sin embargo, hubo algunos científicos que se dieron cuenta que era necesario replantearse esas clasificaciones, ya que no cumplían con las características necesarias para poder englobar a todos los seres de la naturaleza. Estos científicos se dieron a la tarea de buscar una clasificación para poder incluir solamente a los seres biológicos, es decir, a los seres vivos, y empezaron a clasificarlos en 4 y en 5 reinos.
Como la clasificación que es mayormente aceptada en nuestros días es la clasificación de los 5 reinos, es la que vamos a analizar a continuación. Pero antes es necesario que nos enteremos y que estudiemos y que aprendamos cuáles son las características necesarias para poder clasificar a los seres vivos en estos reinos. Es necesario que nos demos cuenta que estas características son las que engloban y le dan la clasificación en los reinos a los organismos que le pertenecen, es decir, que comparten estas características entre todos los seres vivos. Esto quiere decir que los seres vivos que pertenecen a un reino tienen características similares en cuanto a desarrollo y funcionamiento. A continuación te voy a nombrar algunas características de relaciones de parentesco que son las que le dan definición a los reinos de la naturaleza. Empecemos con la nutrición. Como previamente ya lo habíamos visto en una clase anterior, y si no lo recuerdas por aquí, te voy a dejar el enlace para que vayas a esta clase. Como ya lo habíamos visto, la nutrición se divide en dos grandes clasificaciones: nutrición autótrofa, que es aquella en la cual el organismo produce su propia comida como en los vegetales, y la nutrición heterótrofa, que es aquella en la cual los seres vivos se alimentan de otros seres vivos y obtienen su alimento y su nutrición de fagocitar o de comer a otros seres vivos. Esta es una característica. La siguiente característica es con respecto a la organización celular. Tenemos organismos unicelulares, que son aquellos que están formados solo por una célula, y organismos pluricelulares, aquellos que tienen dos o más células. Derivado de esta clasificación de organización celular, tenemos la clasificación por tipología celular. Como previamente ya lo habíamos visto en una clase anterior, recordemos que las células se dividen en dos debido a su característica con respecto a la información genética que se posee en esta célula. Si no recuerdas esto, te voy a dejar por aquí el enlace a esa clase. Recordemos pues que la tipología celular se divide en dos grandes clasificaciones también, que es células eucariotas, que son aquellas que sí tienen bien definido su núcleo celular donde se encuentra su información genética, y las células procariotas, que son aquellas que son menos evolucionadas y cuya organización celular le permite tener toda su información genética en el citoplasma de la célula. Otra característica que también da definición a los reinos de la naturaleza es la respiración. Aunque esto no lo hemos estudiado, este es el momento en el cual te voy a decir que hay dos tipos de respiración. La respiración aerobia es aquella en la cual los seres vivos necesitan de oxígeno para poder respirar, y la respiración anaerobia es aquella en la cual los seres vivos respiran pero no necesitan oxígeno para poder respirar y para poder mantener su vida y sus capacidades biológicas. Para poder entender mejor esta clasificación con respecto a la respiración, debemos de entender un par de cosas que es muy importante. Hay algunos organismos, como por ejemplo algunas levaduras, que no necesitan del oxígeno para poder vivir. Estos organismos, las levaduras, al no necesitar del oxígeno, son organismos anaerobios. Nosotros, los seres humanos, si bien no respiramos directamente oxígeno, pero lo obtenemos desde el aire, somos organismos aerobios. Es decir, nosotros los seres humanos necesitamos el oxígeno para poder respirar, pero no lo obtenemos de manera directa. Necesitamos obtener aire y por medio del proceso de la respiración descomponemos esas moléculas de aire, quedándonos con el oxígeno en nuestro organismo y liberando los otros componentes del aire por medio también de la respiración. Este proceso lo vamos a analizar más a detalle en una clase posterior. La otra característica que también nos da definición con respecto al reino que pertenecen los seres vivos es la reproducción. Si bien lo recuerdas, en una clase ya habíamos hablado de estas características de la reproducción, y si no, aquí te dejo el enlace a esta clase. Recordarás que la reproducción de los seres vivos se realiza básicamente por tres mecanismos diferentes. El primero es la reproducción sexual, el segundo es la reproducción asexual y el tercero es la reproducción por esporas, que si bien no es una reproducción sexual y se considera una reproducción asexual, por sus características propias se le da una clasificación diferente para poder adentrarnos a los reinos. Cuando hablemos en unos momentos más sobre la clasificación de los reinos, vas a entender un poco mejor el por qué se hizo esta clasificación. Y la última característica que también hace una definición con respecto a los reinos es la locomoción. Al hablar de la locomoción nos referimos única y exclusivamente al modo en el cual los seres vivos se transportan de un lugar a otro, y para esto la clasificamos en dos grandes divisiones. La primera es locomoción autónoma, es decir, cuando los seres vivos escogen de una manera voluntaria hacia dónde se pueden mover, como los seres humanos o cualquier animal que tú conozcas que se pueden desplazar hacia donde quiera. Y por último tenemos la otra clasificación, que es la locomoción inmóvil. Esta
naturaleza, la locomoción inmóvil se refiere única y exclusivamente a aquellos seres vivos que no se mueven a lo largo de su vida, como por ejemplo las plantas o también los hongos. En el lugar donde ellos nacieron es el lugar a donde ellos mismos invariablemente morirán, ya que no se pueden desplazar de un lugar a otro. Estas 6 características son las que nos dan las condiciones necesarias para poder definir los 5 grandes reinos que existen en la naturaleza. Los recordaremos, son la nutrición, la organización celular, la tipología celular, la respiración, la reproducción y por último, la locomoción. Ahora bien, pasaremos a nombrar cuáles son los 5 grandes reinos en los cuales se dividen los seres vivos en la naturaleza. Antes de pasar a nombrar y estudiar cuáles son los 5 reinos en los cuales se dividen los seres vivos de la naturaleza, es importante hacer mención que esta clasificación está vigente desde el año 1959, cuando un científico norteamericano de nombre Robert Whittaker se dio a la tarea de investigar las características de los hongos y llegó a la conclusión de que los hongos no son vegetales. Esto debido a su respiración, a su alimentación, a la forma de reproducción, y concluyó entonces que había que quitar a los hongos de la clasificación de vegetales y asignarles un propio reino. De esta manera surge el reino fungi. Sin embargo, cuando Robert Whittaker llega a la conclusión de que los hongos pertenecen a un reino diferente, que repito, se llama el reino fungi, ya existían la clasificación de los 4 reinos. Esta clasificación de los 4 reinos fue propuesta en 1956 por un biólogo estadounidense también de nombre Herbert Copeland. Sin embargo, la clasificación de Whittaker no rompe con la clasificación de Copeland. Lo único que hace es hacerla más grande y hacerla un poco más específica con respecto a los hongos. Ahora sí, pasemos a estudiar los 5 reinos que existen en la naturaleza. El primero que tenemos por su variedad y evidentemente también por la clasificación tan grande que existe, ya que este es uno de los reinos más grandes, es el reino animal, que en realidad se conoce como el reino Animalia. Es el más evolucionado y se divide en 2 grandes grupos, el de los vertebrados y el de los invertebrados. Los seres que están clasificados dentro del reino animal son seres pluricelulares y eucariotas, de alimentación heterótrofa, que tienen respiración aeróbica, reproducción sexual y capacidad de desplazamiento. Este es uno de los reinos más diversos y está compuesto por mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios, insectos, moluscos, anélidos, entre otros. Evidentemente, hay más subgrupos dentro de este reino. El siguiente reino que pasaremos a estudiar es el reino vegetal. Los árboles, las plantas y las demás especies vegetales forman parte de este reino, el reino vegetal, que en términos científicos se conoce como el reino Plantae, que es uno de los reinos más antiguos y se caracteriza por su naturaleza inmóvil, pluricelular y eucariota. Todos son seres autótrofos que contienen celulosa y clorofila en sus células y que son imprescindibles para la vida en la Tierra a liberar oxígeno a través de la fotosíntesis. En cuanto a la forma de reproducirse, tú sabes ya que los vegetales pueden reproducirse ya sea de manera sexual o de manera asexual. Si no lo recuerdas, aquí te voy a dejar un enlace para que vayas a la clase donde hablamos de la reproducción en los vegetales. El siguiente reino que vamos a estudiar es el reino propuesto precisamente por Whittaker, que es el reino fungi. Este nombre y esta clasificación se utiliza para designar al reino de los hongos, que contempla las levaduras, los mohos y todas las especies de setas, es decir, esos hongos como los conocemos en las caricaturas. Estos organismos son pluricelulares, aerobios, eucariotas y heterótrofos. Contienen quitina en sus paredes celulares y algunos parasitan a otros seres vivos para alimentarse y se reproducen mediante las esporas. El siguiente reino que vamos a nombrar y estudiar es el reino protista. Este grupo es el más primitivo de los eucariontes y de él provienen todos los demás. Este reino, el reino protista, es parafilético, es decir, contiene el ancestro común pero no a todos sus descendientes y engloba a aquellos organismos eucariotas que no se consideran ni animales, ni plantas, ni hongos, como por ejemplo los protozoarios. Al ser tan heterogéneo y tan diverso este reino, resulta difícil ya que sus integrantes tienen pocas cosas en común. Sin embargo, es importante decir que el reino protista es un reino de los seres microcelulares y otros microorganismos, es decir, que solamente los podemos ver a través del microscopio. Sin embargo, como ya lo habíamos visto en una clase anterior, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, también los estudios científicos han ido avanzando. Si no recuerdas esa clase, aquí
te voy a dejar un enlace para que vayas a esa clase. Si nosotros llegamos a pensar que esta clasificación de los 5 reinos en la biología ya estaba terminada y ya estaba acabada y se iba a tomar como válida y que iba a durar para siempre, eso no es cierto. Sin embargo, como esta clasificación es la más aceptada hasta el día de hoy, es la que normalmente estudiamos y enseñamos en las escuelas. Sin embargo, ha habido algunos descubrimientos científicos que han propuesto una clasificación de 6 o 7 reinos. Aquí te voy a explicar un poco sobre esta clasificación. En 1977, Carl Oese y George Fox se dieron cuenta que las bacterias tenían diferencias en cuanto a su estructura genética y por lo tanto dividieron a las bacterias en 2 clasificaciones. En la clasificación Archaea y Bacteria, y por lo tanto surge un nuevo reino para estas bacterias. Y posteriormente surge el 7º reino gracias a los descubrimientos científicos de Cavalier y Smith, que a los 6 reinos anteriores que ya existían generan un nuevo reino que es la clasificación para el grupo de algas llamadas Chromista. Esta clasificación de los 6 y los 7 reinos, si bien es muy importante porque engloba ya los avances tecnológicos y científicos con respecto a las últimas investigaciones y que tienen que ver ya con cuestiones de la genética, no es tan común porque evidentemente su clasificación resulta ya muy avanzada e involucra esta clasificación otras características que no están en las 6 previas que ya te había mencionado. En el esquema que te estoy presentando y que podría resumir la clasificación de los 5 reinos de los seres vivos en la naturaleza, podemos darnos cuenta que el reino animal es el que tiene una mayor cantidad de variedades. Involucra a muchos animales y muchas variedades de acuerdo a las características propias de estas familias o de estas clases. El que le sigue, si bien no es en importancia sino en tamaño de acuerdo al número de variedades que engloba, es el reino vegetal, que es, como ya te lo había mencionado, el que está compuesto por gimnospermas, angiospermas, helechos, musgos, equisetos y licopodios. El siguiente reino en importancia de acuerdo a su número en cuanto a la variedad biológica es el reino fungi, que, como nos lo indica nuestro gráfico, es el que está compuesto por los hongos. El siguiente en cuanto a su complejidad evolutiva es el reino protista o protista, que comprende las algas, algunos protozoarios y también algunas amibas. Y por último, el reino menos evolucionado, que es el reino monera, que tiene eubacterias y algún tipo de arqueobacterias. Ese reino, el reino monera, se dividió para crear el 6º reino de acuerdo a la clasificación y a los estudios realizados por Carl Oese y George Fox en el año de 1977. Ahora bien, pasemos a la actividad de esta clase. Como previamente ya te lo había mencionado, estamos muy cerca del fin de curso, por lo tanto es indispensable que hagamos un proyecto para englobar todo lo que aprendimos a lo largo de este ciclo escolar, que espero haya sido muy productivo. Si bien todas las características que debe de reunir tu proyecto que me vas a entregar a final de curso te lo voy a ir diciendo a lo largo de las siguientes clases, es necesario que pongas mucha atención en esto. La fecha límite para entregar este proyecto será el próximo día viernes 3 de julio. Mientras tanto, pon mucha atención en las siguientes clases porque te voy a ir diciendo los pasos a seguir para desarrollar tu proyecto. El primer paso, que es la actividad que corresponde a esta clase, es la siguiente. Vas a investigar con tus familiares, con tus conocidos o incluso con tus vecinos el nombre de 10 plantas medicinales. Vas a anotar el nombre con el cual se conoce a esta planta y las enfermedades o las afecciones o los padecimientos que sirve para tratar esta planta. Esta lista la vas a guardar porque es parte importante de tu proyecto. Nuevamente te recuerdo que tu proyecto lo debes de entregar a más tardar el día viernes 3 de julio. Recuerda, mi nombre es Elijah Fed Cuateta Contreras, soy tu maestro de biología. Gracias por estar conmigo en esta clase y nos seguimos viendo en las próximas clases donde seguiremos descubriendo el apasionante mundo de la ciencia. Hasta la próxima, chicos.